Bienvenidos a este programa habitual Manos a la Biblia. Y sí, estamos en tiempo de Cuaresma y hay que ponerle manos y ojos a la Biblia, porque la palabra de Dios es lo que tiene que ir como alimentando nuestra fe, nuestra vida cristiana en este tiempo de Cuaresma. Este domingo vamos ya al cuarto domingo de Cuaresma, ya nos queda muy poquito para la Pascua. Este domingo tenemos como primera lectura un libro poco conocido. Si yo le digo libro de las crónicas, o le digo peor, libro de los paralipómenos, usted va a decir, ¿qué me está hablando, en chino o en japonés? Este libro, llamado de las crónicas habitualmente, son dos tomos, el primer y segundo libro de crónicas, o como le llaman los griegos, libro de los paralipómenos. Es un libro, o es un libro en dos tomos, digamos dos tomos, que forman parte de los libros históricos de la Biblia. ¿Usted recuerda más o menos, sí, no, algo? Bueno, la Biblia empieza con el Pentateuco, ¿sí? ¿Se acuerdan? Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Son los 5 primeros libros. Después vienen los libros históricos. Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas. Es decir, este libro de las Crónicas se llama así porque el autor se llama el cronista. Parece ser que se escribió más o menos en el año 300 antes de Cristo, es el dato que dan con más probabilidad los biblistas. Este libro en dos tomos se llama así, en griego sobre todo, paralipómenos, porque escriben o relatan lo que podríamos llamar las cosas ocultas. ¿En qué sentido? Aquellas cosas que los libros de los Reyes y el segundo libro de Samuel no escribieron. Es una suerte de lectura histórica, pero hecha desde la fe. A ver, yo le hago un ejemplito y usted se va a dar cuenta enseguida. Supongamos que vamos en el auto, tenemos un accidente y nos salvamos. De ese hecho histórico, un accidente de tránsito, yo puedo tener varias lecturas. Puedo hacer, por ejemplo, una lectura científica, ¿no? Sí, bueno, se salvaron porque iban de tal manera, el automóvil tenía tal velocidad, pero el casco, la vuelta que dio el automóvil, etcétera, conservó, y entonces científicamente comprobamos que estos se salvaron porque... Pero yo puedo hacer una lectura teológica, es decir, una lectura de la fe, y decir, me salvé de milagro. Le atribuyo a Dios que me salve de milagro. Esto es una lectura hecha desde la fe. El pueblo judío, cuando cuenta su propia historia, no lo hace desde una visión histórica, como si fuera un relator de sucesos históricos, sino que lo cuenta desde la fe. Entonces, los hechos de su historia, es decir, de su historia, diríamos, civil, la Biblia los cuenta, pero desde el enfoque de la fe, como una suerte de me pasó, no me pasó, porque le respondí a Dios o porque no le respondí a Dios, porque le hice caso, me fui así, porque no le hice caso, me fue de la otra manera. El libro de las crónicas y en general los libros que cuentan la historia en la Biblia no lo hacen desde el punto de vista histórico en el sentido que nosotros le damos a la palabra historia, sino que lo hacen desde la fe. Por eso,
así como yo digo, me salvé de milagro, es una frase hecha para indicar una lectura del hecho, pero desde mi fe. También cuando el pueblo de Dios relata su historia, lo hace utilizando un lenguaje que es un lenguaje de fe. Porque Dios nos acompañó, porque Dios estuvo con nosotros, porque le fuimos fieles a Dios, o porque nos portamos mal, nos pasó tal cosa, ¿sí? O sea, no quiere decir que las cosas sucedieron porque se portaron mal. Como a veces la gente dice, me pasó tal cosa porque yo hice tal otra, ¿no? Como una especie de castigo. No es que te pasó esto porque vos hiciste tal cosa que estaba mal hace no sé cuánto tiempo, sino que el que lee desde la fe lo lee así, como que su historia es una historia de respuesta positiva o negativa a las cosas de Dios, a lo que Dios quiere. Entonces, fíjese, vamos al... No sé si se entendió esto, creo que sí, ¿no? Bueno, vamos al segundo libro de las Crónicas. Como ya le dije, está después del Pentateuco, es decir, después de los 5 primeros libros vienen los libros históricos. Entre esos está segundo libro de las Crónicas, ¿sí? Después vienen los libros proféticos, luego los libros sapienciales, ¿eh? Bien, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 14, 36, 14. Leemos, fíjese cómo dice. Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la casa de Yahvé que él se había consagrado en Jerusalén. O sea, ¿qué está diciendo? Que el pueblo de Dios se portó bastante mal, que los dirigentes se portaron mal y que imitaron las costumbres de los pueblos vecinos que no adoraban a Yahvé, sino que adoraban a otros dioses, a otros ídolos. Yahvé les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo. Sí, Dios mandó a los profetas. Esto es como un resumen, ¿no?, de la historia del pueblo. Dios les mandó a los profetas, les mandó mensajeros. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras, se rieron de sus profetas. O sea, este pueblo, como le dice Dios a Moisés, ¿no?, es un pueblo de dura cerviz, un pueblo cabeza dura, que no hace caso. Por eso dice, y ellos se burlaron de los mensajeros, le importó 3 pepinos el tema de los profetas, que sean profetas, no le hicieron caso. Entonces, ahí viene la lectura teológica de la historia. Entonces Dios subió la ira de Yahvé contra su... Dios se enojó con su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. O sea, le colmaron la paciencia a Dios por su terquedad, ¿no? Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso, y a todos los entregó Dios en su mano. ¿A qué está haciendo referencia esto? Está haciendo referencia a la invasión asiria que se produce en el año 586, antes de Cristo estamos hablando. Una invasión que termina con la deportación del pueblo a Babilonia, deportando a los que quedaron después de la matanza, ¿no? Los entregó Dios en su mano, ¿eh? Todos los objetos de Dios, de la casa de Dios y del templo, los tesoros del rey,
todos se lo llevaron a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada se los llevaron a Babilonia. O sea, desastre total del pueblo. ¿Pero por qué este desastre? Porque el pueblo se olvidó de Dios. Porque el pueblo no le respondió a Dios como le tenía que responder. Pero Dios no se quedó con la ira, diríamos, sino que Dios sigue insistiendo en darle al pueblo otra oportunidad. Por eso termina diciendo o leyendo, ¿no?, en el versículo 22, en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. O sea, la ira de Dios terminó. Dios le da al pueblo otra oportunidad con Ciro, el rey de Persia. Es decir, después de todo lo que pasaron en Babilonia, de todo el tiempo que estuvieron cautivos allí, aparece un rey, Ciro, que de pronto dice a estos judíos, bueno, los devolvemos a su pago, que se vuelvan, que adoren a su Dios, que vuelvan a su casa. El pueblo de Dios interpreta este hecho histórico, este edicto del rey Ciro, como si este rey persa fuera una especie de enviado de Dios que de pronto los devuelve a su tierra, los devuelve al templo, ¿no?, y los manda para que edifiquen de nuevo el templo, ese templo que fue arrasado. Como que Dios les está dando otra oportunidad. Entonces, ¿qué está detrás de esta lectura? Vuelvo a repetir, esta lectura de fe que se hace de esta historia. Está detrás esta idea de que Dios es un Dios que da oportunidades. Es un Dios que quiere la salvación de su pueblo, no quiere la perdición. Y vive, diríamos así, históricamente, dándole al pueblo una y otra y otra y otra oportunidad para que cambien, para que se conviertan. Lo vamos a ver enseguida más claramente en el Evangelio de San Juan. Pero, repito, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Quiere la pérdida de su pueblo? ¿Quiere que su pueblo se extermine? ¿Quiere liquidar a la gente que se porta mal? No. Las pruebas de la historia, las pruebas de la vida, son como cimbronazos, pero que hay que mirarlos como oportunidades que Dios nos da para volver a hacerle caso, para dejar de ser tan obstinados, tan duros de cerviz. Precisamente la Cuaresma que estamos viviendo es una nueva oportunidad que Dios nos da. Es como decir, Dios nos está dando una nueva Cuaresma. Es como que el rey Ciro está volviendo a aparecer y nos dice, bueno, vuelvan a su patria, es decir, vuelvan a su corazón, vuelvan a su Dios, les damos una nueva oportunidad. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Aprendan a tener fe. Y esta fe, ver a Dios desde la fe, es lo que enseguidita vamos a comentar con el Evangelio de San Juan que leemos este domingo. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos.
Anoche tuve un sueño. Soñé que caminaba por la playa junto al Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena, 2 huellas. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las huellas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida había un solo par de huellas en la arena. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Esto me perturbó y entonces pregunté al Señor: Señor, tú me dijiste que cuando yo decidiera seguirte, tú andarías conmigo a lo largo de todo el camino. Pero he notado que durante los peores momentos de mi vida, se divisan en la arena solo un par de huellas. No comprendo por qué me abandonaste en las horas que más te necesitaba. Entonces, Él, clavando en mí su dulce mirada, me contestó: Hijo querido, yo siempre te he amado y jamás te dejaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena un solo par de huellas, fue justamente allí donde yo te llevaba en mis brazos. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Les decía que el tema del libro de las Crónicas era un tema de mirar la historia desde la fe, ¿no? Esta fe de la cual Jesús le habla a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, que leemos este domingo, en el capítulo 3. Este capítulo 3 de San Juan es un capítulo muy interesante y a la vez muy importante en lo que es el Evangelio de Juan y lo que llamaríamos la teología de San Juan. El capítulo 3 nos narra, es bueno leerlo desde el primer versículo. Este domingo nosotros leemos solamente desde el versículo 14 al 21, pero es muy interesante leerlo desde el versículo primero, así que si usted tiene algún ratito durante el día o durante la semana, léalo o reléalo desde el versículo 1, capítulo 3 de San Juan. ¿Estamos? San Juan es el último de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 3. Nos dice este capítulo 3 que Nicodemo fue
a hablar con Jesús. ¿Quién era Nicodemo? ¿A qué hora fue? ¿Dónde hablaron? En primer lugar, Nicodemo, ¿qué quiere decir? La palabra Nicodemo es una palabra griega, un nombre griego. Era costumbre ponerse nombres griegos porque estaban bajo el dominio greco-romano, diríamos, bajo el imperio. Y la lengua común era el griego, ¿no? Nicodemo quiere decir el que vence al pueblo. Nico, de Nike, victoria, demos, de pueblo, de ahí viene democrático, ¿no? El que vence al pueblo. ¿Quién era este Nicodemo? Era arjón, dice el texto griego. ¿Qué quiere decir arjón? Jefe, un hombre importante, un hombre principal. Arjón viene de arjé en griego quiere decir principio. O sea, era de los hombres más importantes del pueblo. Era un fariseo, o sea, un hombre de gran influencia. ¿A qué hora va a ver a Jesús? Va de noche, dice. ¿Por qué uno dice? ¿Por qué va de noche? La noche en Juan no solamente tiene un significado horario, es de noche, sino que tiene también un significado en orden a la fe. La noche, la luz, son las contraposiciones que hace San Juan para hacernos ver el juego entre la fe y la no fe. El que no cree queda en la noche, el que cree pasa a la luz, ¿no? Son los juegos de imágenes que hace el Evangelio de San Juan. Este Nicodemo aparece otras veces en el Evangelio. Por ejemplo, en el juicio que se hace a Jesús, él aparece defendiendo. También cuando a Jesús le sepultan, también aparece allí ofreciendo su concurso personal para el embalsamamiento de Jesús. De modo que era un hombre que, si bien era fariseo, simpatizaba con el maestro, simpatizaba con Jesús. Iba de noche un poco también para que los otros fariseos no comiencen a marcarlo, ¿no? Porque el que se juntaba con Jesús ya quedaba medio marcado. Bueno, en este discurso o diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, Jesús les habla propiamente del bautismo, ¿no? Pero vamos al versículo 14 en adelante para explicar un poquito el texto que nos toca leer este domingo. Jesús dice, versículo 14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. ¿Qué es esto de la serpiente levantada en alto en el desierto? Vamos al libro de los Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, libro de los Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 21, versículo 4. Nos está hablando de la peregrinación del pueblo por el desierto. Partieron de Or, de la montaña, camino del mar de las cañas, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Comenzaron a protestar. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable, del maná.
Dice, nos has traído al desierto, nos has sacado de Egipto, pero esto es peor que aquello. Comenzaron a protestar contra Moisés. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Seguramente algún ataque de serpientes que hubo en ese lugar y que mordieron a mucha gente. Entonces esto, volvemos a lo que decíamos en el primer bloque, el pueblo de Israel lo ve como un castigo de Dios por haberse rebelado, como una reprimenda, ¿no? Entonces el pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé. Moisés intercedió y dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre el mástil. Es decir, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, en un mástil, ¿no? Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Entonces hizo Moisés una serpiente de bronce, la puso en un mástil, y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. A este hecho del Antiguo Testamento hace referencia Jesús cuando dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. O sea, a ver, vamos un poco por partes. El hombre pecó arrancando la fruta de un árbol. En ese árbol estaba enroscada la serpiente de la tentación. Ahora hay otro árbol, es el árbol de la cruz. Y enroscado hay otro, que es Cristo. Y así como la serpiente enroscada en el mástil de bronce en el desierto fue salvación para el pueblo de Israel que había pecado por haber seguido la insinuación de la serpiente del pecado en el Génesis, así ahora el que vea al crucificado y crea en él, quedará salvado. Es todo un juego magnífico de imágenes, La imagen de la serpiente tentadora, la imagen de la serpiente salvadora en Moisés, la imagen de Jesús, que está en el nuevo árbol como un nuevo don de Dios para que el que lo vea, crea. Por eso dice San Juan, todo el que crea tenga por él vida eterna. Para San Juan, creer y ver son sinónimos, Ver a Jesús y creer y ver. O sea, tenemos que aprender a ver al crucificado como aquel que nos trae la verdadera y auténtica salvación. Y dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La palabra mundo en San Juan tiene un doble significado, un doble juego, diríamos, ¿no? Por un lado significa toda la gente que no es judía, el mundo global, podríamos decir nosotros hoy, ¿no? Pero por otro lado, también la palabra mundo en San Juan tiene el significado del mundo malo, es decir, del mundo que no cree, del mundo que se rebela contra Dios. Entonces, tanto amó Dios al mundo, es decir, Dios quiere tanto al hombre, inclusive cuando el hombre se rebela, que le envió a su Hijo, para que el que cree en Él, viendo la cruz, el que ve este árbol en el cual está pendiente el Hijo de Dios, el que ve y cree, este se va a salvar.
tenga vida eterna, no perezca, tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios quiere que el hombre se salve, pero se va a salvar por la fe en el crucificado, en ese que tenemos que mirar, contemplar y creer. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído. O sea, el que se condena es porque quiere condenarse. El que no cree es porque no quiere creer. Dios no quiere la perdición del hombre. Dios quiere la salvación. Es decir, y tampoco Dios es el que se pone ahí y caprichosamente dice, bueno, vos te salvás, vos te condenás. Vos te salvás, vos te condenás. No. Cada uno elige. Frente a la cruz, o aceptamos a Cristo, o renegamos de Él. No hay otra. La cruz, a la cual se la ve, o se la acepta, o se la rechaza. El que la acepta se salva. El que la rechaza no. Pero se condena porque él quiere. La condenación está en que vino la luz, de nuevo el tema de la luz y la tiniebla. Vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando uno hace alguna picardía, lo hace cuando no hay luz, se esconde de noche, que no lo vean. Por eso dice San Juan, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque todo el que obra mal aborrece la luz, no va a la luz, para que no sean sus obras censuradas, Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Luz y tinieblas, fe y no fe, sinceridad de corazón y mentira, engaño, tiniebla. Frente a Cristo, que es la luz, porque es la verdad, o me escondo en la tiniebla, o me dejo iluminar por esa luz, para que esa luz cambie mi vida. Uniendo un poco las dos lecturas, Dios nos da en nuestra historia personal y en nuestra historia comunitaria una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad es la Cuaresma que estamos viviendo. Pero ¿qué hay que hacer en esta Cuaresma? Mirar la cruz. Mirar el nuevo árbol, el árbol de la vida. Mirar a aquel que nos puede salvar, como aquella serpiente de bronce que salvaba a los judíos en el desierto. Pero me salva no por arte de magia, sino por la aceptación que yo hago de esa luz que viene de Él. Cuaresma es una nueva oportunidad para ponernos frente a la cruz, pedir perdón y dejar que Dios renueve mi vida y me dé otra vida, vida eterna. Ojalá que lo logremos en esta Cuaresma. Sepamos ponernos frente a la cruz y dejemos que la luz que viene de la cruz nos dé una nueva vida. Y que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.